Muy buenos días, mi nombre es Diego Zárate, yo soy el coordinador de investigación de PROCAT Colombia y Syracuse Institute y el día de hoy les vengo a presentar una charla que se titula Necesidades de conectividad regional y la importancia de las áreas conservadas aledañas a centros urbanos en el Caribe colombiano. Para empezar con esto, primero quiero contarles desde el punto de vista de la ecología del paisaje qué es realmente la conectividad y la fragmentación y desde ese punto de vista mirar cómo se viene presentando en el Caribe colombiano. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un hábitat? Un hábitat es cualquier área que tenga los recursos y requerimientos que son necesarios para que una especie pueda sobrevivir y reproducirse. En ocasiones esto pueden ser bosques conservados hermosamente grandes como este que está acá en la foto, en otras ocasiones pueden ser zonas más transformadas, dependiendo específicamente de la especie. Y es allí donde es muy importante pensar en qué es el hábitat. Hábitat es una característica que es única para una especie. En el caso del felino más grande de América, el jaguar, que es sobre el cual estaremos hablando hoy, estos hábitats generalmente son zonas muy bien conservadas. Tienen que ser unas áreas que tengan cobertura natural, áreas naturales, gran cantidad de presas, lo cual no se encuentra hoy por hoy en muchos sitios del Caribe colombiano. Posterior a eso vamos a hablar un poquito de qué es un parche. Entonces, si bien tenemos un hábitat, una cobertura natural que es buena, esta tiene que ser de un tamaño tal que tanto nuestro jaguar pueda estar como las hembras que se relacionan con ese jaguar. Les decía, para que un hábitat sea hábitat y para que un parche sea parche, la especie, en este caso el jaguar, debe poder sobrevivir y reproducirse dentro de esta área que tiene esas características específicas. Y no solo eso, además de que se deba reproducir, debe también tener el alimento suficiente para que él y sus crías se sigan manteniendo. En el momento en el que son tantos los individuos que no caben dentro de uno de estos parches, y ya les voy a mostrar un poquito cómo funcionan los parches, esos animales tienen que moverse a otro parche o moverse a otro sitio. Y cuando empezamos a disminuir el tamaño de esos parches, empezamos a ver esos problemas de fragmentación y conectividad a escala del paisaje. Un poquito cómo funciona esto. Tenemos un parche en este caso, que es un parche, asumamos que ese verde es una cobertura natural, un bosque natural grande, bonito, lleno de presas en donde puede vivir un jaguar y sus dos hembras. Para el caso del jaguar en específico, este parche debería ser de no menos de 30 kilómetros cuadrados y estar por debajo de 2.500 metros de altura. Además de eso tiene que tener comida, tiene que tener agua. Entonces es un parche muy especial y es un parche muy específico que no es tan fácil de conseguir. Puede que haya otros parches similares, que en el caso del Caribe los hay, pero en el caso de que en ese parche empiece a haber demasiados individuos, estos deben moverse a estos otros parches. Ese es un proceso que se llama dispersión. Esa dispersión va a depender de varias cosas. En primer lugar, de qué tan lejos está el otro parche. Uno de estos individuos no puede sencillamente empezar a caminar, salir de su parche e irse por un potrero durante 100 kilómetros en línea recta, porque él no sabe ni en dónde está el parche, ni si puede llegar hasta allá, y a lo largo de su camino él tiene que ir comiendo, y si esa zona que tiene que caminar no tiene los recursos que necesita, probablemente el animal va a morir. Entonces, en este caso, parches que estén muy lejos no son viables para que el animal se vaya hasta allá. En otras situaciones, puede que esa zona que él tiene que caminar sea más o menos amigable. Entonces, por decir algo, si lo que él tiene que caminar es un potrero que tiene algunos árboles todavía y algo de cobertura, él de pronto puede hacer el ejercicio de irse hasta el otro parche. En caso contrario, si lo que tenemos aquí es una carretera o una ciudad, él no va a poder pasar. Bajo ese principio de qué es un parche, qué es hábitat y qué es la conectividad, miramos nosotros nuestro Caribe colombiano y si nos damos cuenta, todo esto que es amarillo son zonas que han sido transformadas, que no son útiles como hábitat, no son muy útiles como hábitat para un jaguar. Tenemos algunas zonas que todavía permanecen en buena cobertura natural, como el norte, que es la zona desértica de La Guajira, otras áreas muy grandes como estas que aún mantienen problemas de seguridad y eso indirectamente ha hecho que aún permanezca mucha cobertura. Por fuera de eso tenemos lo que está hoy por hoy encerrado en las áreas protegidas. El problema de conectividad se hace muy grande para especies de gran tamaño como el jaguar, sobre todo
cuando, como vemos en esta imagen, la tendencia de deforestación va aumentando. Es un mapa de cambio de cobertura de bosque de los últimos 10 años y se ven todos esos puntos rojos y amarillos, zonas en donde hemos estado perdiendo más bosque. ¿Qué pasa con esto y cómo genera esto un problema con la fauna natural? Lo que vemos es que el tipo de uso que le estamos dando a la tierra, cómo la frontera agrícola está creciendo, tenemos zonas de ganadería extensiva, ahora un crecimiento muy fuerte de palma africana, todo eso empieza a afectar a toda nuestra fauna y empieza a generar conflictos. Hoy por hoy en el Caribe, sobre todo en la Sierra Nevada de Santa Marta, tenemos una gran cantidad de conflictos entre pobladores locales y estos felinos. Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando en términos de conectividad y fragmentación para este animal. Entonces, vamos a empezar desde la visión regional, lo que le pasa a Jaguar a escala regional. Entonces, acá nosotros lo que hicimos, este es un mapa de calidad de hábitat. Lo que vemos son sitios que debido a las características que tiene buena cobertura, que está dentro del rango de altura, que puede tener el alimento que es necesario para el jaguar, son muy buenos, son de calidad alta. Entonces, en ese caso acá vemos esos que están en color rojo y amarillo. Nuevamente vemos muy similar a lo que veíamos ahorita, unas zonas en la Sierra Nevada de Santa Marta, otras zonas en la serranía de San Lucas, pero el resto, el grueso del Caribe, ha tenido un gran alto, como una gran transformación en los últimos años y hace que no necesariamente sea un hábitat para esta especie. En términos de conectividad vemos lo mismo, lo que les comentaba ahora, él tiene que buscar la forma de dirigirse entre uno de esos parches que veíamos ahorita en rojo y el otro. Y generalmente lo hacen utilizando zonas en donde pueden conseguir algo de alimento. Entonces, si esta zona fuera vegetación secundaria o otro tipo de parches de bosque natural chiquitos, él caminaría mucho más fácil. Lo que nos estamos dando cuenta es que muchas de estas zonas están en tal grado de transformación que el animal no puede llegar. Y probablemente ya estamos viendo sitios que están desconectados en términos de poblaciones. Entonces, los jaguares que tenemos acá ya no tienen fácilmente cómo comunicarse con los jaguares que tenemos acá. Esta situación en una escala más pequeña, los 3 departamentos que componen la Sierra Nevada de Santa Marta, es bastante fuerte, porque si nos damos cuenta, así tengamos aún alguna cobertura natural y ecosistemas que en los mapas antepasados nos decían que podían ser útiles porque tenían cobertura natural, no necesariamente son hábitat del gato. O sea, acá tenemos un modelo que desarrollamos ya con puntos de presencia que hemos obtenido de la especie en campo, poniendo cámaras y buscándolos, nos hemos dado cuenta que sus necesidades son mucho más estrechas de lo que pensábamos. Y solo esos sitios rojos siguen siendo hábitat de este animal. Se dan cuenta, todo esto no es hábitat ya, todo esto no es hábitat ya. Desde ese punto de vista de que a escala regional este animal está perdiendo la forma de moverse y de comunicarse, nos vamos un poquito más abajo. Entonces vamos a mirar qué está pasando a escala departamental, los 3 departamentos. El problema es relativamente el mismo. Esos cambios de cobertura y esa fragmentación y ese crecimiento de las zonas agropecuarias y pérdida de áreas naturales lo que ha hecho es que este animal se encuentre en una situación en la que no tiene ya en dónde vivir porque no hay parches de un tamaño lo suficientemente grandes como para que él esté allí y no tiene tampoco alimento porque generalmente en esos pequeños parches situaciones de caza siguen siendo muy comunes y de hecho en las ciudades se consigue todavía restaurantes que venden mucho carne de monte y demás que generalmente provienen de esos bosques y que lo que están haciendo es disminuyendo la posibilidad que tiene el animal de alimentarse allá. Y al final este tipo de situaciones terminan en estos 2 eventos. Uno es que las vacas de los pobladores locales que viven en esas zonas terminan siendo atacadas porque los jaguares no encuentran su alimento y empiezan a utilizar animales domésticos. O la otra es que los animales terminan muertos porque la gente se siente amenazada directamente por la presencia de estos felinos, ya que al no tener comida terminan alimentándose de animales domésticos. Pero si se dan cuenta y más o menos siguiendo el orden de la presentación, el problema es mucho más allá del hecho de que el jaguar quiera comerse las vacas. Está relacionado con que ya no tienen donde vivir, que ya no tienen donde comer, con que estos espacios, como vemos acá en las fotos, que son bosques naturales que siguen existiendo en la Sierra Nevada de Santa Marta, se vuelven un mix entre zonas sin comida y animales que no necesariamente están siendo manejados de la mejor forma. Y se vuelven indiscutiblemente de este animal. Si empezamos a mirar qué ha pasado en los últimos 10 años, vemos que por lo menos para el departamento del Cesar,
el número de situaciones de conflicto ha venido en aumento. Estos dos mapas que vemos en la parte de arriba muestran, estos círculos blancos, el número de reportes que se han venido presentando en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y este es un mapa de conflicto que muestra cómo la mayor probabilidad de presencia de estos conflictos se presenta en las estribaciones de la sierra y en las estribaciones de la serranía de Perijá. Para La Guajira la situación es la misma. Cercano a estas zonas en donde todavía permanece algo de bosques, en donde se presentan la mayor cantidad de conflictos por ese efecto de borde entre la zona agrícola. ¿Qué sucede? ¿Cómo no estamos planeando nuestros ecosistemas, pero deberíamos planearlos? En los últimos 10 años lo que hemos hecho con estas áreas naturales cercanas a ciudades, lejanas a ciudades, es que las hemos deforestado por X o Y razones en términos de producción, necesitamos crecer las zonas en donde estamos poniendo nuestro ganado y demás. Pero no lo hicimos desde el punto de vista del diseño del paisaje. Ahora que tenemos nuevamente la posibilidad de empezar a reconstruir nuestras zonas, lo que tenemos es que empezar a cuidar precisamente muchos de esos sitios, no solo pensando en el hábitat del jaguar, sino pensando también en otros atributos que pueden dar esos bosques, como agua, aire, servicios ecosistémicos y muchos de otros temas que estoy seguro han estado tratando en este simposio. Y asimismo tenemos que empezar no solo en mantener esos bosques aislados, sino en conectarlos con otros atributos y con otras áreas del Caribe para que esas poblaciones que hoy por hoy están aisladas vuelvan a conectarse. Es un ejercicio que seguramente tomará nuevamente años, pero desde esa perspectiva podemos intentar asegurar que unidades productivas como la ganadería, como la palma, como el banano, puedan coexistir con la naturaleza, permitiendo que estos corredores y estas áreas naturales permanezcan y se compatibilicen, no solo, además pensando solo en la ganadería, sino en muchas otras estrategias productivas, sobre todo con el potencial que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya por último voy a mostrarles un poquito lo que pasa en las ciudades, cómo vemos esta situación del hábitat que queda el jaguar desde el punto de vista de las ciudades. Y esos son tres proyectos en los que hemos estado involucrados directa o indirectamente. Uno se llama Borra Natural en la ciudad de Medellín, Bogotá Biodiversa en las zonas aledañas a Bogotá y la Reserva Mamancana cerca de la ciudad de Santa Marta, muy cerca de la ciudad de Santa Marta. Nos damos cuenta que estos son resultados y son imágenes que hemos encontrado en esos tres sitios muy cercanos en la ciudad en donde se han mantenido algunas estructuras o atributos de un bosque natural y siguen siendo hábitat de estas especies. Hemos encontrado pumas, tigrillos, infinidad de animales que usan estos sitios que además de proveer servicios turísticos y demás están proveyendo un montón de servicios ecosistémicos a la ciudad. Entonces, si miramos nuevamente nuestros departamentos de la Sierra Nevada de Santa Marta, acá lo que hicimos fue mirar, bueno, cuánto de ese hábitat del jaguar existe realmente en las zonas aledañas a las ciudades. Lo que hicimos fue coger cada una de las ciudades de estos tres departamentos que tuviera como área más de 133 hectáreas, le hicimos un buffer, entonces miramos qué está pasando alrededor en un círculo de 10 kilómetros y evaluamos qué tipo de hábitat existía ahí. Encontramos algo increíble que yo realmente no pensé que fuéramos a encontrar. Más del 50% de esas zonas siguen siendo hábitat de jaguar, siguen teniendo las condiciones para que eventualmente un jaguar pudiera vivir allí. Ellos siguen siendo nuestros vecinos. Y es algo muy interesante desde el punto de vista de conservación porque estas especies son denominadas especies sombrilla. Entonces, el hecho de que él esté allí y de que logremos la conservación de este tipo de espacios hace que todas aquellas especies que están en su rango de hogar sigan existiendo. O sea, no lo pensemos solo desde el punto de vista de que, es que ahí debe estar el jaguar. No, ahí está el jaguar, y está el puma, y están los otros mamíferos, y están los micos. Todos van unidos, digamos, van entrelazados en estas zonas. Entonces, es muy importante entender que el uso que se dé a estas zonas aledañas de las ciudades y cómo empecemos a nuevamente conectar las ciudades con su entorno natural y que la ciudad se dé cuenta del valor que tiene puede cambiar completamente la concepción de qué está pasando en términos de biodiversidad, servicios ecosistémicos y vida silvestre. Ejemplo de cómo esto se aplica en otros lugares del mundo son parques nacionales muy grandes que existen cerca de ciudades muy importantes. Les muestro solo dos ejemplos de Estados Unidos. Uno es la ciudad de San Francisco y el otro la ciudad de Los Ángeles, en donde está el Golden Gate National Park y el Topanga State Park, que son de los parques más grandes que existen, sobre todo los parques periurbanos más grandes que existen en el mundo, en donde cerca de estas megaciudades podemos encontrar este tipo de paisajes en excelente estado de conservación que prestan servicios turísticos y a la vez están prestando
un montón de servicios para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. Entonces, terminando ya acá, lo que quiero dejarles en esta presentación es que replanteemos cómo estamos viendo Santa Marta, que no la veamos aislados de este gran contexto que tiene alrededor. Santa Marta está cerca 5 parques nacionales, todos infinitamente importantes en términos de biodiversidad, y del cómo esta ciudad decida crecer, desarrollarse y reincorporarse en ese entorno natural, dependerá en gran medida la supervivencia no solo del jaguar, sino de todas las especies que viven en esta zona. Muchísimas gracias.